Hola familia, muchas bendiciones. Espero que estén súper bien. Aquí contento de compartir una capsulita más de sabiduría con la Iglesia Unción de Guerra. Y vamos a poner todo en manos del Señor, como siempre, para que Él nos guíe y se haga su voluntad con nosotros. Padre bendito, gracias Señor por un día más de vida. Gracias por la oportunidad de compartir una capsulita más de sabiduría. Gracias Señor por cada corazón dispuesto a escuchar tu palabra, por cada persona, Señor, que ha tomado ese tiempo para edificarse. Te pido, Señor, que la edificación sea conforme a tu voluntad, Señor, y sea sellada tu palabra en nuestro corazón para ser hacedores, sino solamente oidores. Gracias, Señor, te pedimos que nos guíes y nos bendigas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 11 versículos del 25 al 30. Mateo 11 del 25 al 30 dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Qué buena esta palabra, ¿verdad? Es buenísima porque primero que todo nos recuerda que el Señor busca que seamos como niños, que el Señor busca que seamos, como dice la palabra, pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? ¿Verdad? Porque es difícil de entender a veces, sabiendo que vivimos en un mundo material donde el ser pobre se suele asociar con fracaso, con mediocridad, con, ¿verdad?, limitaciones. Y más bien el Señor quiere que seamos pobres de espíritu porque el pobre en espíritu es humilde, es agradecido, es consciente de su condición de necesidad del Salvador, de la necesidad del perdón, de su redención. El pobre en espíritu es manso y humilde, ¿verdad? Por eso es que la comparación a veces cuesta entenderla porque lo solemos enfocar todo desde lo material. Por eso la importancia de que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que aprendamos a ver como Él quiere que veamos. En la vida tal vez hay edades, ¿verdad? O etapas en las que nos dejamos llevar mucho, por ejemplo, por la belleza física. Y cuando vamos ganando edad y vamos ganando experiencia, empieza a importarnos tanto tener paz, estar en armonía, estar bien, estar con una persona compatible, estar con alguien que nos respete, que nos quiera, que al final de cuentas la forma de ver va cambiando y nos damos cuenta de que los cuerpos son solamente estuches, ¿verdad? Y ganamos madurez y nos damos cuenta de que son solo estuches que digamos, donde está contenido el espíritu, pero que al final de cuentas lo que vale es lo de adentro y lo que nos va a garantizar paz y tener una buena relación, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que aprendemos a ver diferente, tenemos que aprender a ver diferente en este sentido, ¿verdad? Dice que el Señor le reveló a los niños todo esto, todo lo que es el secreto de su redención, de todos sus misterios, de su palabra, de su realidad espiritual. Todo eso se lo escondió a los disque sabios y entendidos de este mundo y se lo reveló a aquellos que en su espíritu y en su corazón permanecieron como niños. ¿Cómo es un niño? Un niño es inocente, un niño confía, un niño no tiene temor de lo que va a comer mañana, de que él sabe que lo van a proteger, sabe que lo van a cuidar. Igualmente el Señor quiere que seamos como niños, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a tener confianza, que aprendamos a no dudar, ¿verdad? Y todo como son los niños, ¿verdad? Y luego también dice que el que conoce al Padre es el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, qué bendición nosotros ser conscientes de que somos escogidos de Dios para haber conocido la revelación de su verdad. Qué bendición, qué bendición. Cuántas personas Dios, sabiendo cómo iban a endurecer su corazón, ni siquiera les dio la oportunidad de recibir esa revelación. O sea, sabemos que el Señor siempre nos manda a alguien que nos hable o alguna manera o alguna otra, pero hay gente que simplemente iba a cerrar sus puertas al Señor, ¿verdad?
y el Señor se complació en revelarnos a nosotros su verdad. Por eso, permanezcamos siempre como niños, no permitamos que este mundo nos corrompa y nos robe esa inocencia y esa confianza que tenemos en nuestro papá, ¿verdad? Y luego dice que tengamos que aprendamos a ser como Él, que es manso y humilde. O sea, qué importante es si nuestro Señor es Jesucristo y es nuestro modelo a seguir y es a quien realmente debemos imitar. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es pobre en espíritu. El más poderoso, el más grande, el primero y el último, el creador de todas las cosas, es manso y humilde de corazón y quiere que seamos como Él. Y nosotros que no somos nada, que somos creación, que somos mortales, que somos dependientes, que somos de todo, a veces nos creemos la gran cosa y no queremos entender con sensatez nuestra condición, una condición en la que realmente urgimos de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Maestro. Nos urge ser mejores, ser más como Él y simplemente a veces lo vemos como casi como si nosotros le estuviéramos haciendo el favor a Dios, ¿verdad? De acercarse a nosotros, cuando en realidad nosotros deberíamos de ser conscientes de que Él, que es manso y humilde, nos da la oportunidad de acercarnos a Él, ¿verdad? Pero a veces no somos conscientes, seamos conscientes, ¿verdad? Qué lindo que es buscar al Señor desde la humildad. Este pasaje nos tiene que llenar de humildad, nos está recordando que Dios quiere que seamos como niños, que solamente Él conoce el camino y que solamente Él lo revela a quien Él quiera, a quien Él escudriñe en el corazón, que sea recto, ¿verdad? Que guarde sus palabras. Dice que aprendamos a ser como Él, mansos y humildes, que llevemos su carga, que Él ligera, porque el mundo y Cristo, los dos tienen carga, solo que la del Señor es más ligera, porque siempre es con buen propósito, con buen fin, con edificación. La carga del mundo no, la carga del mundo más bien muchas veces nos lleva a sufrir y en vano o por simplemente las consecuencias de lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero nos lleva a sufrir sin el fin que nos lleva a padecer la carga de Dios, que siempre tiene buen propósito. Y vamos a leer también Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 10. Santiago 4 del 1 al 10 dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué linda palabra, porque nos recuerda lo mismo, ¿verdad? Que viene a confirmar que es necesario que nosotros volvamos a nacer, que cambiemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestro entendimiento. En esta palabra dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y quién no quisiera, ¿verdad? Tener todo lo que quiere el mundo, riquezas, belleza, lo que sea. Pero al final de cuentas, eso muchas veces termina más bien siendo cárcel de aquellos que buscan eso, porque la palabra dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Y si yo tengo mi tesoro en las riquezas, no voy a tener mi tesoro en el Señor, no voy a tener mi tesoro en sus caminos, en su palabra, en su verdad, en su mensaje. No, voy a estar en otras, voy a estar pensando en hacer dinero, en verme mejor, en hacerme alguna operación estética, en ganar estatus y todo lo que es amistad con el mundo. Pero el Señor es todo lo contrario. Ustedes saben que la palabra dice que Jesús ni siquiera era guapo. Claro que en las películas van a escoger a un tipo bonito porque nadie se puede imaginar que Dios tenga un hijo, ¿verdad? Que no sea bien parecido. Sin embargo, la palabra dice que no había parecer en él ni hermosura para que no lo deseáramos por eso, sino por su espíritu.
Entonces, la mentalidad de Dios es tan diferente a la del ser humano. El ser humano no puede imaginarse a un Jesús feo, cuando en realidad Dios dice en su palabra que a Jesús no lo hizo hermoso físicamente para que no fuera eso la razón por la cual atrayera a las personas, sino por la nobleza de su espíritu, ¿verdad? La humildad que demostraba, la pureza, la perfección, ¿verdad? La santidad. Y, y vemos que también dice que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, es importante porque esta parte también está relacionada con el final de este pasaje que dice que nuestro risa se convierta en lloro. Cualquiera diría, pero ¿por qué quiere Dios que yo me ponga a llorar y que esté triste? No es eso, Él quiere que haya arrepentimiento de nuestro corazón, que si hemos hecho cosas que sabemos que están mal, nos dolamos en nuestro corazón y digamos, Señor, perdón, eso está mal, pero lo digamos de corazón, lo sintamos, que seamos sensatos y conscientes, ¿verdad? Con respecto a lo que implica el pecado, ¿verdad? Cómo lastimamos el corazón de Dios, cómo lastimamos a nuestro prójimo, cómo nos lastimamos a nosotros mismos, cómo somos contribuyentes al mal cuando pecamos, cuando vemos el mundo tan podrido alrededor de nosotros y colaboramos en lo que está mal, ¿verdad? Qué importante es humillarse de corazón. ¿Y qué dice? En el último versículo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, Él no nos pide que nos humillemos para mantenernos bajo el zapato. Él nos pide que nos humillemos porque sabe que es necesario, que seamos conscientes del peso de la maldad y de la importancia de hacer las cosas bien, ¿verdad? Desde un nuevo nacimiento, desde un nuevo entendimiento, desde una nueva relación con Dios, desde lo que es ser nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Y Él os exaltará, o sea, esa humillación es el camino a la exaltación. ¿Verdad? No podemos pretender ser exaltados por Dios simplemente por ser amigos del mundo y querer figurar. La exaltación que viene de Dios y la honra que viene de parte de Dios es a través de nuestra humillación, porque Él conoce los corazones y sabe que es necesario que haya arrepentimiento y humillación antes de Él exaltar como debe ser, ¿verdad? Entonces esta es la palabra que les quería compartir para que recordemos la importancia de mantenernos humildes delante de Dios, de ser como niños, de confiar en Él, de ser mansos y humildes, ser como Él es, imitarlo, ¿verdad? Imitar esa esencia preciosa que dice Él, sed como yo, mansos y humildes de corazón. Y bueno, vamos a poner las manos del Señor para que Él lo selle en nuestro corazón. Padre bendito, gracias Señor, porque tú que eres el Todopoderoso viniste a la tierra, Señor, y nos diste un ejemplo de mansedumbre, Señor, de humildad. Enséñanos a ser como tú, Señor, para que cuando sea tiempo podamos ser exaltados por ti, no porque busquemos la gloria, sino porque por tu gloria y por tu gracia, Señor, tú nos haces partícipes de esa gloria y bendecimos tu nombre porque es a través de la humillación, porque tú eres un Dios humilde, un Dios manso, un Dios bueno, un Dios bondadoso, misericordioso, piadoso. Gracias, Señor, por todo y por tanto. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones.